Bienvenidos a todos. Damos comienzo al webinar sobre el laboratorio pulmonar en la era COVID, recomendaciones y controversias. Antes que nada, quiero agradecer al doctor Rodríguez Moncalvo, al doctor Bea Folco, al doctor Arce y al doctor Baldasaria por haberme invitado a este evento, y quiero felicitarlos por la reciente publicación de las recomendaciones sobre el laboratorio pulmonar en la era COVID-19. El evento va a estar conformado por 4 exposiciones de 15 minutos cada una, luego de las cuales va a haber un espacio para preguntas de media hora. Si ustedes quieren realizar una pregunta, deben hacerlo desde la herramienta que está a la derecha de la pantalla, cliqueando sobre preguntas, y ahí deberán realizar la pregunta y aclarar a qué expositor va dirigida. Luego de las charlas yo se las voy a transmitir a los expositores. Justo este webinar no puede venir en un momento más adecuado, ya que nuestra práctica diaria se ve muy afectado por la pandemia, y el impacto mayor se lo llevan las pruebas funcionales respiratorias, ya que acarrean un riesgo importante con respecto a la bioseguridad. Yo creo que a partir de ahora la práctica diaria se va a modificar y tenemos que adaptarnos a una nueva normalidad. Por eso me parece muy importante empezar a vislumbrar con estas charlas hacia dónde nos dirigimos. La primera exposición de la noche va a estar a cargo del doctor Juan José Rodríguez Moncalvo, jefe de la sección Fisiopatología y Laboratorio Pulmonar del Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, que nos va a hablar sobre los criterios esenciales para realizar pruebas funcionales respiratorias en la era COVID-19. Juanjo, cuando quieras podés comenzar. Bueno, muchas gracias, Hernán. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria por organizar y habernos convocado para este webinar, que entendemos puede resultar de interés para todos los médicos y profesionales de la salud ligados a las pruebas de función pulmonar. Y gracias especialmente también a Muriel Cabrera por la organización técnica y por habernos guiado para desarrollar este seminario web. El primer punto que vamos a tratar son criterios esenciales para realizar pruebas funcionales respiratorias en la era COVID, y esto va a contar un poco la historia que nos llevó a hacer las recomendaciones, las sugerencias y hoy día yo diría recomendaciones y controversias que rodean, con las cuales convivimos todos los días los que estamos a cargo de unidades de función pulmonar. Allá por el mes de diciembre empezaron a llegarnos informaciones acerca del SARS-CoV-2, de su origen, de su transmisión, de las características del coronavirus en seres humanos, de las características clínicas de presentación en China, y empezaron a desarrollarse estudios experimentales como el que ustedes ven abajo a la derecha en el MIT, en donde se empezó a investigar el tipo de daño que produce el virus sobre las células pulmonares. Con la expansión de la epidemia en los distintos países del hemisferio norte, finalmente la Organización Mundial de la Salud terminó declarando la pandemia, es decir, la epidemia a nivel mundial, y lo primero que ocurrió rápidamente fue la cuarentena de los laboratorios de función pulmonar en prácticamente todo el hemisferio norte. Ahí ven ustedes el aviso de la American Thoracic Society recomendando que las pruebas de función pulmonar estuvieran limitadas solamente a tests esenciales para decisiones de tratamiento inmediato, prácticamente cerrando todos los laboratorios pulmonares en Estados Unidos. En Europa ocurrió otro tanto, y esta recomendación de la European Respiratory Society hizo hincapié especialmente en la evolución que tenía en ese momento la pandemia en Europa, es decir, cómo digamos, moverse en la fase pandémica, cómo desarrollar actividad en la fase post-pico pandémico y luego de la pandemia formalmente recuperada. Pero claro, todas estas formas de comunicación y todos estos avisos que también nos venían de sociedades locales como
como la Sociedad Española o como la Sociedad de Asma y Alergia en Estados Unidos, no cuajaban, no encajaban necesariamente en nuestra realidad. ¿Y esto por qué? Bueno, porque la realidad epidémica varía mucho de un continente a otro, varía mucho de un país a otro e incluso varía mucho dentro de los propios países. Y entonces había mucha discordancia acerca de qué hacer y cómo enfrentar nuestra función a cargo de laboratorios de pruebas funcionales respiratorias. Entonces nos propusimos desarrollar con un grupo de profesionales, de agentes de salud, médicos, técnicos de la sección fisiopatología y laboratorio pulmonar, recomendaciones entonces para realizar pruebas funcionales respiratorias en Argentina. Y las preguntas que nos hicimos básicamente fueron: ¿cuándo hacer las pruebas de función pulmonar? ¿A quiénes realizarles pruebas de función pulmonar? ¿Cuál es la prueba de función pulmonar más adecuada para realizar? Y finalmente, ¿cómo llevarla a cabo? ¿Cómo hacerla? Todo esto adaptado a nuestra propia realidad local, por lo menos en Argentina. Y es así como, bueno, a fines del mes de mayo se publicaron las recomendaciones para el laboratorio de función pulmonar en la era COVID, que también fueron reproducidas, fueron también incluidas en el directorio de recomendaciones de la European Respiratory Society. Ahí ven las direcciones electrónicas a través de las cuales pueden acceder a estas recomendaciones. De manera que el objetivo fue efectuar recomendaciones racionales, es decir, basadas en bibliografía, para el manejo de los laboratorios de función pulmonar en el contexto de la epidemia COVID en Argentina. Estas recomendaciones sustentadas en publicaciones oficiales tanto de las sociedades de medicina respiratoria locales como internacionales y también en instituciones vinculadas con la actividad del laboratorio de función pulmonar en el marco de la pandemia COVID. Se conformó así un comité de redacción y un comité de revisión independiente que, bueno, hizo una crítica independiente, como su nombre lo indica, a estas recomendaciones que finalmente fueron publicadas, como ustedes ya conocen. Vamos entonces a las bases conceptuales que guiaron estas recomendaciones. Nosotros nos propusimos apoyarnos en 4 ítems, en 4 patas. Las consideraciones acerca de la evolución epidémica del COVID, y esto alcanza no solamente al país, sino fundamentalmente, muy fundamentalmente a la región en la cual estamos desarrollando la actividad. ¿En qué pacientes efectuar el examen de la función respiratoria durante la epidemia local? Es decir, en base al expertise, en base a la prevalencia de algunas patologías, ¿cuáles son aquellas que esperaban el examen funcional respiratorio por considerárselo necesario, impostergable para tomar una decisión terapéutica? ¿Cuáles son las pruebas funcionales respiratorias entonces más útiles para utilizar durante la pandemia y cómo realizarlas minimizando el riesgo de diseminación del SARS-CoV-2? Estas fueron las bases conceptuales para desarrollar estas recomendaciones y yo voy a tratar los 2 primeros puntos. El punto 3 y el punto 4 van a ser desarrollados por Javier y el 4 por Santiago, y finalmente Roque nos va a dar un pantallazo acerca de realidades epidémicas locales y su impacto sobre las pruebas de función pulmonar, habida cuenta que nuestro país es muy amplio y nuestras cuestiones epidémicas, nuestras realidades epidémicas en las distintas regiones en las que desarrollamos la actividad puede variar muy mucho. Durante la fase epidémica, caracterizada por una elevada prevalencia del virus en la comunidad, se recomienda no realizar pruebas funcionales respiratorias, pudiendo considerarse solamente su ejecución en casos excepcionales en los que el examen funcional sea considerado indispensable para tomar una conducta terapéutica urgente. Fíjense que la palabra indispensable y la palabra urgente son elementos fundamentales en esta definición. Durante la fase de estabilidad, en cambio, en donde hay un descenso local del número de nuevos casos confirmados, se recomienda realizar aquellas pruebas funcionales respiratorias que sean necesarias para el diagnóstico o para decidir una conducta médica, por otra parte, impostergable.
vamos a ver algunos casos de estas condiciones, pero fíjense que estamos apoyándonos en la decisión de que el laboratorio pulmonar funcione o no funcione en relación con la evolución local o regional de la epidemia. ¿Cuáles son los parámetros epidemiológicos locales a los cuales deberíamos prestar atención? Nosotros consideramos que al menos debería prestarse atención a 4 parámetros. La tasa de prevalencia e incidencia de la enfermedad en la región, la curva de progresión de casos confirmados, el número básico reproductivo de la infección, esto es, la velocidad de propagación de la infección en la región en cuestión, y el tiempo esperado para la duplicación de casos, es decir, la cantidad de días presuntiva para duplicar el número de casos, lo cual deviene de otras informaciones epidemiológicas que ya han sido mencionadas, como por ejemplo la curva de progresión de casos confirmados. De manera que el racional necesario desde el punto de vista epidemiológico en cualquier región se basa en testear, lo cual es un elemento indispensable para diagnosticar, y luego de diagnosticar hay que proceder al rastreo de los casos estrechos, de los contactos estrechos con el paciente diagnosticado, y de esta manera aislarlo para impedir la diseminación de la enfermedad. Este es un elemento fundamental a tener en cuenta cuando uno toma en consideración datos epidemiológicos generales o datos epidemiológicos regionales. Les quiero mostrar este caso que ocurrió hace una semana, como ustedes ven aquí en la fecha, es el 26 de junio, es el viernes pasado. Esta es una paciente que yo veo en el Hospital María Ferrer, una paciente con asma, que vino a consultarme al hospital por un cuadro de rinorrea mucopurulenta, con expectoración mucopurulenta, de aparición más o menos repentina en 4 o 5 días previos a la consulta, y que presentaba, digamos, ninguno de los criterios de diagnóstico, o casi ninguno de los criterios de diagnóstico de sospecha de COVID, si uno considerara excepcionalmente la presencia de expectoración mucopurulenta o rinorrea mucopurulenta como sospecha de caso, cosa que habitualmente no ocurre. Aquí ven ustedes la sinusitis maxilar derecha que aquejaba a esta paciente, la ausencia de infiltrados pulmonares, pero proveniendo de un lugar en donde la epidemia del virus estaba incrementándose, decidimos aún en esta condición realizar el testeo con una PCR a partir del hisopado nasofaríngeo. Y nuestra sorpresa fue encontrar el SARS-CoV-2 detectable en esta paciente con sinusitis sin ninguna otra manifestación. Esto no hace más que reforzar el criterio de utilizar muy racionalmente el testeo, aún en las condiciones en las cuales eventualmente pudiera no haber claramente criterios de caso sospechoso, pero sí en el caso de un paciente que esté conviviendo en una zona de alta circulación viral. Les recomiendo revisar esta página web a la cual yo estoy suscrito. Ahí abajo tienen la dirección de la página, ya que se actualiza permanentemente. Y para reforzar lo que acabamos de decir, si me dan un segundo, vamos a movernos a esa página para mostrar algunos datos que tienen que ver con la evaluación epidemiológica. Permítanme un segundo. Y vamos entonces. Aquí estamos en la página web de la Universidad de Oxford, que se actualiza todos los días. Aquí bien los datos son al 3 de julio, al día de hoy, 16 horas. Y quiero mostrar un par de elementos que yo creo que son de mucho valor. Aquí el dato de los países están testeando suficientemente para monitorear cómo evoluciona el brote epidémico. Bueno, pareciera que los países que tienen una tasa muy positiva, altamente positiva, de casos en relación a los testeos, probablemente no estén testeando
suficientemente a todos los casos. Por ejemplo, algunos países como Australia y Uruguay tienen tasas de positividad menores al 1%, mientras que otros como México, Nigeria, tienen tasas de positividad del 20 al 50% de los testeos. Fíjense lo que ocurre en Uruguay. Uruguay tiene una tasa de 0,6% de casos por la cantidad de testeos. Es decir, menos del 1 de cada 100 testeos es positivo, mientras que nosotros, Argentina, estamos prácticamente en 1/3 de diagnóstico de casos de COVID por cada 100 testeos. Esto está lejos de la cifra propuesta del 3 a 12% como marcador de un adecuado testeo. Doctor y otro de los elementos, faltan 2 minutos. Ok. Y otro de los elementos interesantes es el número de test por caso confirmado. Los países que hacen muy pocos test por casos confirmados probablemente tampoco estén testeando de manera adecuada. Y la Organización Mundial de la Salud está sugiriendo alrededor de 10 a 30 test por caso confirmado. Nuevamente, si vemos lo que ocurre en Uruguay, hay más o menos 167 test por caso confirmados al día de hoy, mientras que nosotros tenemos 3,59 tests por casos confirmados, de acuerdo a cifras oficiales, comunicadas oficialmente. Es decir, prácticamente 1 de cada 3 o 4 de los pacientes que son testeados tienen la enfermedad. Volviendo entonces a nuestra presentación y habiendo hecho hincapié en la importancia de la interpretación de los datos epidemiológicos, ¿en qué pacientes efectuar el examen de la función respiratoria? Vamos a empezar por lo más obvio. No se recomienda estudiar ningún paciente con diagnóstico actual de COVID-19 en ninguna de las fases epidemiológicas de la enfermedad. Se recomienda diferir todas las pruebas funcionales que no sean esenciales para el diagnóstico o cuando se indiquen para un control rutinario de una afección conocida. Esto debiera ser evitado. Por ejemplo, el control del paciente asmático en condiciones normales con una espirometría debería ser diferido. Siempre que se encuentre disponible la realización de un hisopado nasofaringeo para la detección del SARS-CoV-2 mediante PCR, debe considerarse su utilización 24 a 48 horas antes de la prueba funcional. En el caso de no estar disponible, podría considerarse la ausencia de criterios de caso sospechoso, la ausencia de contactos con pacientes con diagnóstico positivo y el hecho de que el paciente haya mantenido una cuarentena apropiada. Deben indicarse finalmente aquellos estudios que provean la información más útil y específica, especialmente con exámenes sencillos y breves. De esto se va a ocupar enseguida Javier. Produciendo de esta manera la menor aerosolización posible de las secreciones respiratorias. Algunas de las condiciones de salud, en nuestra experiencia, que podrían requerir el examen funcional respiratorio durante la epidemia incluyen la evaluación del riesgo preoperatorio de resecciones pulmonares. Hemos tenido ya varios casos de pacientes con diagnóstico confirmado de cáncer de pulmón que no pueden diferir la cirugía por el riesgo de pasar a un estadio avanzado más allá de la posibilidad de curación quirúrgica. Los procedimientos quirúrgicos mayores necesarios en pacientes con enfermedades respiratorias preexistentes que van a ser sometidos a una anestesia general prolongada, la evaluación de una exacerbación o el deterioro progresivo en enfermedades respiratorias conocidas, como por ejemplo el caso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la valoración de la función respiratoria previa a un trasplante de médula ósea o de órganos sólidos y la implementación y control de una terapia con drogas potencialmente tóxicas para el aparato respiratorio. Estos no son más que algunas de las múltiples condiciones con las cuales podemos encontrarnos, pero que nuevamente deben adecuarse al contexto epidemiológico regional, al contexto epidemiológico local y al caso puntual que se trata. Así que, dicho esto, les agradezco su atención y le doy paso a Hernán para continuar con estas recomendaciones y controversias. Muchas gracias. Bueno, Juanjo, excelente tu exposición, te felicito. Bueno, vamos a dar paso a la segunda exposición de la noche, a cargo del doctor Javier Breafolco. Javier es jefe del laboratorio pulmonar del Hospital de Clínicas
José de San Martín, y en este caso nos va a hablar sobre bioaerosoles y su importancia en los exámenes funcionales respiratorios. Javier, adelante cuando vos quieras. Hola, buenas noches a todos. Gracias por tomarse su tiempo un viernes a última hora para escucharnos y, bueno, escucharme principalmente también a mí hablar sobre bioaerosoles. ¿Qué conocemos hasta este momento? Bueno, sabemos que la diseminación aerógena del virus es la principal forma de transmisión interhumana de este coronavirus y que es causante del COVID-19. Este contagio puede producirse principalmente por la transmisión de un paciente a un sujeto no infectado a través de secreciones respiratorias contaminadas, pero también existe la posibilidad de transmisión desde secreciones a objetos inertes y contactar este paciente este sujeto no infectado con objetos inertes contaminados que transmitan finalmente la infección o la enfermedad. Esto fue lo que ha provocado la suspensión casi absoluta de los estudios de función pulmonar. Ahí vemos a Homero agarrándose de la cabeza. Estamos todos, casi todos, en la misma situación, tanto en consultorios como en laboratorios pulmonares. A ver, pensemos un poco. Aerosoles, diseminación por aire. ¿Qué pensás, Homero, vos? Claramente esto no es un aerosol de importancia en este momento. Esto claramente tampoco. Este podría ser para algunas situaciones, pero no es el tema del momento. ¿Qué es un aerosol respiratorio? Nos referimos a los aerosoles formados por pequeñas gotitas, gotículas o microgotas de secreciones que expulsamos a momento de hablar, toser, estornudar o expirar y están formadas principalmente por saliva o por moco. Son de tamaño y contenido variable. Si transportan gérmenes que pueden provocar enfermedad, son denominados aerosoles respiratorios infecciosos, y en general estas gotitas están formadas por un alto porcentaje de agua, por electrolitos que están disueltos, como los que puede contener la saliva, una celularidad variable, dependiendo su origen, células epiteliales o el sistema inmunológico, y potencialmente entonces, si son infectantes, bacterias, hongos o virus. Gotita, microgota, núcleo de gotícula, droplet, en la literatura inglesa es todo lo mismo, no es todo lo mismo. Normalmente se las caracteriza en tamaños. La clasificación más habitual es de más de 5 micrones y menos de 5 micrones. La de más de 5 micrones recibe el nombre de gotita en el español, en el idioma que hablamos nosotros, y sería la traducción correcta del droplet que podemos leer de la literatura inglesa. El rango que tienen es de 5 a 10 micrones, más de 10, uno las podría interpretar como que son gota, más de 20 podríamos pensar, no sé, como en un adoquín más o menos. En realidad no tienen un término particular, todo lo que es más de 10 en general se le tiende a decir gota. Se suspenden en el aire en forma limitada, ya que tienen un movimiento balístico, tienden a caer al piso rápidamente y en general se transmiten por distancias que rondan alrededor del metro. Esta es la principal vía de transmisión del SARS-CoV-2, por eso es que todos utilizamos medidas que rondan el distanciamiento social, que requieren el uso de barbijo como forma de limitación. Las de menos de 5 micrómetros se los llama habitualmente núcleo de gotitas, en la literatura inglesa se lo denomina droplet nuclei. Es parecido a lo que está mencionado en algún momento en la literatura como núcleo de Wells, son los núcleos que transportan bacilos ácido alcohol resistentes en el caso de la tuberculosis. Y en general son producto de la evaporación de las partículas más pequeñas, o sea, son un residuo seco de la gotita. Normalmente se evapora rápidamente el contenido líquido y esto hace que se transforme en un residuo seco que se mantiene en suspensión por periodos variables dentro del ámbito donde está el paciente y se depositan en forma lenta, pudiendo alcanzar distancias variables. De eso vamos a hablar ahora en un momento. ¿De qué depende el tamaño? Del tamaño inicial, de la fuerza y la presión que genera la gotita, del tamaño final, el tipo de líquido que la compone, el tamaño inicial obviamente, de las condiciones medioambientales de temperatura, humedad relativa y el flujo de aire que tengamos en el lugar donde estamos, del tiempo en suspensión y del tamaño de los microorganismos finalmente alojados en su interior. Cuanto más microorganismos, más cantidad de tamaño va a tener esa gotita.
¿De qué depende la capacidad infecciosa? Bueno, un poco lo comentamos, de la presencia o no de gérmenes en su interior, fundamentalmente, pero también del inóculo al que se está expuesto, de la capacidad infectante propia del agente en cuestión, de las condiciones medioambientales en que se da la transmisión y de que alcance un lugar adecuado para el ingreso o para generar infección. ¿Qué sucede cuando hacemos estudios funcionales? En maniobras forzadas, como la de la espirometría forzada o espirometría secas, que es la que hacemos habitualmente, se generan flujos respiratorios que en general son superiores a los 700 litros por minuto. Esto lo que hace es provocar una elevada diseminación de secreciones respiratorias en forma de microgotas. Y esto se acentúa porque muchas veces tenemos pruebas funcionales que están caracterizadas por aumento sostenido de la ventilación, como por ejemplo una ventilación voluntaria máxima, un test de ejercicio cardiopulmonar, u otras veces por la presencia de tos, que también es frecuente cuando hacemos espirometría de encontrar en los pacientes, como por ejemplo pacientes que tengan obstrucción. Esto que les traigo acá, por más que son bacterias lo que van a ver sembradas en esas placas de Petri, es un poco para ver el estudio de este médico bioquímico, Richard Davis, cómo la aparición de bacterias con un estornudo utilizando o no, utilizando máscara o no utilizando máscara, un barbijo quirúrgico común, vemos cómo se diseminan estas gotitas, fíjense, la distancia es bastante próxima, cuando cantamos o cuando hablamos o con golpes de tos. Esto es bastante interesante de recordar que al momento de hablar también estamos emitiendo, ¿sí?, este tipo de gotículas. Lo mismo, este es otro trabajo del mismo investigador, la distancia, esta medida está en pies, esto sería más o menos 60 centímetros, ¿ok? Fíjense la gran mayoría de las gotitas, en este caso para demostrar la presencia de bacterias. El caso de los virus sería algo semejante. No tenemos muestras de siembra con virus, pero sirve para el aprendizaje. Esto es lo que pasa habitualmente. Las gotitas que son emitidas y son de muy alto tamaño tienden a tener una trayectoria balística y a caer rápidamente al piso o a superficies, incluso favoreciendo la transmisión mediante fomites. Las de rango intermedio tienden a formar lo que se conoce como una pluma, que la vamos a ver en un video más adelante, y esta también es otra de las generadoras de los mecanismos de transmisión del SARS-CoV. Y la que es más discutida es el último tipo de gotitas, que son las droplet nuclei o los aerosoles, que son las que quedan suspendidas en el ambiente y que probablemente también tengan algún tipo de incidencia, principalmente en el laboratorio de función pulmonar. ¿Sí? Como vemos, enfermedades donde participan, por ejemplo, coronavirus o donde está probablemente virus que son parecidos a los que estamos evaluando ahora, como el virus de influenza, tienden a permanecer en el ambiente y también a provocar enfermedad. En el caso del SARS-CoV, podríamos decir que en el rango de hasta 3 metros, 4 metros, esto es bien evidente, más allá no está totalmente claro, pero deberíamos tenerlo en cuenta para ambientes en donde esta cantidad de aerosoles permanece en suspensión en un número que podríamos decir interesante. Estos videos que les traigo acá es para que vean un poco cómo se da la transmisión. Fíjense, esto es la cámara de un estornudo, creo que lo pueden llegar a ver. El rango que muestra es de alrededor de 8 metros. Fíjense cómo esa cola que veíamos recién se extiende alrededor de los 8 metros. Estas son simulaciones en un automóvil o dentro de la cabina de un avión, cómo se mueven esas gotitas y provocan infección a distancia. Por eso las recomendaciones de los dos pacientes, de las dos filas, perdón, cuando tenemos sujetos que están infectados, y esto la recomendación de que cuando viajamos en auto de utilizar barbijo inclusive. Este es otro video que me pareció interesante mostrar. Las partículas que ven en amarillo, en verde y en azul son las que tienen deposición rápida y movimiento balístico, pero fíjense, esto es
en tiempo, está velozmente adelantado, como al cabo de casi 20 minutos todavía queda en las habitaciones, por más que esto es una recreación de computadora, que intenta mostrar, en base a los trabajos de Lidia Borowiva, cómo permanecen las gotitas en forma de aerosoles dentro de habitaciones. ¿Cuándo entonces, cómo y cuánto es recomendable ventilar para trabajar seguros? El clearance de aerosoles es dependiente de cuánto aerosol se generó y cuánto es la capacidad de ventilación y recambio del aire, ya sea del consultorio donde estamos o del laboratorio pulmonar. Un recambio total de aire de una habitación remueve, hasta lo que se sabe, alrededor del 63% de las partículas, mientras que 5 recambios totales garantizan que habrá al menos 1% de las partículas originales, en base a trabajos que pueden hallarse en sitios web de la salud pública inglesa. En salas de un hospital, un recambio mínimo de 6 veces por hora es lo que está recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, en cuartos que requieran presión negativa, como los de aislamientos de TB, se requieren el doble de tiempo. ¿Qué hacemos con la epidemia de SARS? Bueno, por lo menos lo que debemos pensar es que debemos ventilar el laboratorio o consultorio una vez realizado el estudio por al menos 30 minutos en el caso de contar con ventilación natural. Una vez que el paciente sale, ¿sí?, lo que vamos a hacer es abrir las ventanas mientras realizamos toda la limpieza, que después lo va a explicar Santiago a continuación, y cerramos la puerta justamente para que la sala de espera no se llene nuevamente, y tratamos de generar extracción del aire mediante algún tipo de sistema de extracción o el movimiento de aire a través de ventanas. ¿Qué pasa cuando los espacios son cerrados? Cuando los espacios son cerrados, debemos contar con algún método de salida de aire al exterior, es lo recomendable, para garantizar justamente el recambio de aire y la seguridad tanto de los pacientes como del operador, principalmente del próximo paciente. ¿Puedo trabajar seguro? Sí puedo trabajar seguro, y es lo que propusimos en las recomendaciones. Podemos realizar hisopado. Cuando no tenemos hisopado o las condiciones de la pandemia nos permiten, podemos utilizar también checklist o punteo para ver cómo son los síntomas de los pacientes. Podemos vestirnos de manera adecuada, podemos utilizar filtros, ventilar y utilizar productos de limpieza, y de esa manera garantizar un ambiente seguro de trabajo. ¿Qué estudio finalmente puedo hacer? En la etapa pre-pico y de pico pandémico, estos estudios están sumamente limitados a lo que es realmente imposible de diferir. Y estos estudios son espirometría, gasometría arterial, test de difusión y el test de marcha, que es una recomendación nuestra que es principalmente restringida a espacios abiertos, digamos, espacios donde tengan mucha ventilación. Los ambientes hospitalarios no sería prudente para realizar estudios de marcha en pasillos cerrados. En la etapa post-pico pandémico, donde la carga viral se ha reducido mucho en todas las personas, digamos, tenemos poco sujeto que pueda tener un potencial infectante, podemos reintroducir el resto de las pruebas. Es controvertido, no obstante, todas las maniobras que tienen alta generación de aerosoles, como por ejemplo el test de ejercicio cardiopulmonar, el test de broncoprovocación y el test de marcha, justamente que esté en espacios cerrados. Si vamos a hacer test de marcha y el paciente va a utilizar barbijo, debemos hacerlo constar en el momento de realizar el estudio. Bueno, yo no los voy a entretener mucho más, les agradezco por prestarme atención y vamos a dar a continuación a Santiago. Bueno, Javier, felicitaciones por la charla, ha sido muy clara e interesante. Bueno, vamos a pasar a la tercera exposición de la noche, la cual estará a cargo del doctor Santiago Arce, jefe del Laboratorio Pulmonar del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari, y tratará sobre factibilidad de realizar estudios funcionales respiratorios con minimización de riesgos. Santiago, te cedo la palabra cuando quieras comenzar. Bueno, gracias Hernán. Buenas noches a todos. Un gusto estar acá esta noche y vamos a continuar entonces con el temario. Bien, en cuanto a conflictos de intereses, sí, la verdad que esta vez sí tengo conflictos de intereses.
es que no me dejan hacer pruebas, algo a lo que yo me dedico con enorme gusto, y en este momento la verdad que lo veo muy limitado. Mi actividad asistencial en este momento está muy limitada por este motivo. ¿Qué se sabe sobre el tema de la bioseguridad en laboratorio pulmonar? Más allá de todo lo que se vino discutiendo hasta ahora y todo lo que ustedes pueden haber leído, lo cierto es que la evidencia es escasa, es anecdótica y está basada más en lógica que en ciencia. Entre las actividades médicas más aerosolizantes, muchas nos competen a nosotros como neumonólogos, y está la implementación de ventilación no invasiva, la internación y manejo en terapia intensiva, la cirugía. Fíjense que estos tres primeros están fuertemente relacionados con maniobras de ventilación mecánica, la realización de endoscopía, la odontología y nosotros. ¿Por qué nosotros? Porque recuerdan los videos que mostró hace instantes Javier. Bien, nosotros estamos delante de esto, digamos. El paciente, la única diferencia es que le colocamos una boquilla con un espirómetro y hace esto mismo, pero con una boquilla colocada. Entonces el riesgo termina siendo realmente muy alto. Si un paciente entra a hacerse una espirometría y hace un promedio de 10 maniobras expiratorias, es prácticamente como si nos estornudara al lado 10 veces. En cuanto a las superficies, desde temprano se empezaron a publicar trabajos que mostraban cuál era la permanencia o la persistencia del virus en diferentes superficies. Acá podemos ver que en papel y pañuelos de papel el virus dura hasta 3 horas, en cobre 4 horas, en cartón 24 horas, en madera 2 días, en tela 2 días y así. Lo cierto es que un modo quizás más intuitivo de ver esto es verlo acá. Esto intenta ser un modelo de lo que puede ser un consultorio o una sala de función pulmonar o de espirometría típica, donde vemos los elementos que habitualmente están disponibles: asiento, escritorio, computadora, el equipo de función pulmonar, un tubo de oxígeno, papelería diversa, la balanza, por supuesto, e insumos. Lo cierto es que cuando uno trata de llevar a este escenario aquellos datos que habíamos visto recién sobre la permanencia de aerosoles, en realidad nos encontramos con esto, donde muchas de las superficies que están presentes pueden actuar de reservorio del virus y, por supuesto, dificultan la limpieza después de cada prueba. Entonces debemos trabajar para tratar de evitar esto. A esto hay que agregarle todo lo mencionado también por Javier respecto a los aerosoles que persisten en el aire durante tiempos variables y que pueden llegar a infectar a la persona subsiguiente, al paciente que viene después del que estuvo recién haciendo las pruebas. Esto obviamente ha sido motivo de preocupación para muchas sociedades científicas que empezaron a publicar desde el mes de marzo diversas recomendaciones. En general todas las recomendaciones dicen más o menos lo mismo, aún aquellas que se tomó el trabajo de revisar Roque y traducir gentilmente para nosotros en ruso y en turco, pero lo cierto es que las publicaciones dicen todas aproximadamente lo mismo, incluso se citan entre ellas. Bien, ahora, ¿es posible hacer esto que dicen las recomendaciones que todos hemos leído? Piensen, esto es lo que sucede, por ejemplo, en un jardín de infantes, en la vuelta post-cuarentena en Francia, donde chicos de 4 o 5 años son capaces de respetar el espacio a donde les restringen el movimiento con la finalidad de no diseminar el virus. Esto es lo que sucede en Latinoamérica. Creo que cualquiera de nosotros está más acostumbrado a ver la imagen de abajo que la imagen de arriba cuando prende el televisor y ve las noticias. Continuando con eso, también hay una diferencia en lo que es la expectativa, donde todos conocemos y quienes hacemos prácticas de función pulmonar, hemos revisado en una o más oportunidades toda esta literatura y donde muchas de las medidas de bioseguridad que vamos a mencionar ahora en realidad ya estaban escritas desde ese momento y lo único que hacemos ahora es enfatizarlas. Sin embargo, nuestra realidad marca otras cosas. Piensen que nosotros venimos de esta realidad, donde el ver este tipo de imágenes en una sala de internación, en una guardia, es casi cotidiano. En un trabajo que hicimos hace unos años con Eduardo De Vito, habíamos hecho un relevamiento de laboratorios pulmonares en Argentina y, entre otras cosas, habíamos relevado el uso de filtros antimicrobianos, y acá pueden ver la heterogeneidad en los criterios para la utilización de los filtros.
a pesar de que la literatura era clara respecto a su utilización como insumo descartable. Bien, entonces, ¿cómo prevenimos? Primero, al igual que lo que se adopta muchas veces en los quirófanos, donde se hacen las cirugías más sucias al principio las cirugías más limpias al principio del día y las más sucias al final del día, podemos hacer algo similar en el laboratorio pulmonar o en la sala de espirometría. Los pacientes inmunocomprometidos al principio del día y aquellos infectados al final del día. Los turnos deben estar espaciados por 30 a 60 minutos. Esto no es un turno cada 30 o 60 minutos, sino que el tiempo libre, sin paciente adentro de la sala, entre que termina un paciente y empieza el siguiente paciente, tiene que ser como mínimo de 30 minutos por todo lo que mencionó antes Javier. Después hay conductas para tomar 1 o 2 días antes del estudio y otras para tomar el día del estudio. 1 o 2 días antes del estudio, uno puede aplicar el criterio de hacer un hisopado cuando este está disponible, el hacer un triage telefónico, esto es ocuparse de llamar a cada uno de los pacientes que están citados para los próximos 2 días, y hacer algunos de los cuestionarios que están publicados, y en base a ese cuestionario, primero registrarlo para evitar que los pacientes vuelvan a llamar, y esta vez, ya aprendido el cuestionario de triage, den información contraria a la que dieron originalmente. En el día del estudio, por supuesto, repetir el cuestionario de triage, porque la condición clínica del paciente puede haber cambiado en 48 horas y al día de hoy presentarse febril. Y después debe haber disponible y visible para el paciente y quien lo acompañe eventualmente, cartelería que recalque las instrucciones, que no son más que las que todos conocemos de sentido común, de aplicar hasta para entrar a un comercio. Otras medidas de prevención van a lo que habíamos mencionado antes respecto a los reservorios, y estas tienen que ver con eliminar fundas, eliminar almohadones, eliminar ropa que puede estar colgada por ahí, eliminar cartelería, afiches, papeles pegados en la pared o en los escritorios o en la pantalla de la computadora, eliminar materiales arriba del escritorio útiles que no vayan a ser necesarios. El equipamiento debería estar limitado al propio equipo de función pulmonar, la computadora, el teclado y el mouse. Eliminar los insumos a la vista. Eliminar la silla para el acompañante, ya que se supone que los pacientes deberían ingresar solos y solamente se debería permitir el ingreso del acompañante o cuando sea un menor de edad o cuando lo requiera la condición de paciente o discapacidad de paciente para asistir. Por último, se debe cerrar la puerta para evitar que los aerosoles pasen hacia la sala de espera e infecten a otros pacientes que están allí esperando, y abrir la ventana para facilitar la ventilación y el recambio del aire en el lugar. Tapar todo aquello que sea cajones, armarios o cajas con insumos, y finalmente tiene que haber alcohol gel disponible o algún medio de lavado de manos disponible y ofrecérselo al paciente permanentemente y utilizarlo, por supuesto, también el operador. Otras medidas de prevención, por supuesto, el lavado de manos antes y después de cada prueba, el uso de filtro antimicrobiano, el utilizar las interfaces del paciente a esta disposición, esto es, no con el paciente soplando hacia uno, que es la posición que muchos por tradición o por costumbre utilizan porque les es más fácil establecer contacto visual con el paciente, sino hacer que el paciente sople en paralelo a uno, el intervalo de 30 minutos mencionado, y cuando se hace la limpieza se hace en este tiempo que queda vacío el laboratorio de 30 a 60 minutos, hacerlo con soluciones de hipoclorito de sodio o lavandina, alcohol o amonio cuaternario, como está publicado ampliamente en la literatura al día de hoy. Respecto a las interfaces, lo más comúnmente utilizado en la Argentina son las boquillas de cartón, porque siempre han sido la interfase más económica y fácil de conseguir. El inconveniente es que todo el aire exhalado por el paciente al comienzo de la boquilla de cartón, primero atraviesa el sensor y segundo, sale con igual grado de contaminación por el otro lado del sensor y expelido a un alto flujo, con lo cual su capacidad de aerosolizar partículas pequeñas es muy grande. Lo mismo sucede con los sensores descartables, que no están recomendados en este momento, porque no implican ninguna barrera. Por lo tanto, la recomendación para esta situación
de pandemia por COVID-19 es la utilización de filtro, porque el filtro hace de barrera y retiene las partículas de saliva y por lo tanto retiene la mayor parte de las partículas infecciosas, tanto bacterianas como virales, que pueden estar contenidas en ella. Por supuesto, el filtro debe ser utilizado, uno, por estudio, por paciente y ser descartado. Los filtros no están diseñados, ni pensados, ni están aprobados para ser utilizados de manera repetida, no para ser reesterilizados, porque la resistencia de los filtros va cambiando con los sucesivos usos. Y eso sí está estudiado. Respecto al equipo de protección personal, uno ha visto en los medios de comunicación infinidad de imágenes, fotos, videos que muestran a profesionales de diversas áreas relacionadas con la salud, utilizando todas las variantes de equipo de protección personal, desde simplemente un guardapolvo y un barbijo hasta trajes que parecen prácticamente de astronauta. Ahora, ¿cuál es el que hay que usar para hacer pruebas de función pulmonar o hacer una espirometría? El que se llama equipo de protección personal completo es aquel que incluye el campo hospitalario, que tiene que ser de uso exclusivo en el laboratorio de función pulmonar. Recuerden que no está permitido circular por la calle en el tránsito hacia o desde el centro de salud con ropa de hospital. El calzado, que debe ser cerrado, el cabello largo, que debe ir recogido para así evitar que caiga sobre la cara y uno tenga el reflejo de retirárselo del rostro, la cofia y botas descartables, el camisolín descartable e hidrorrepelente, un barbijo N95, un barbijo quirúrgico tricapa por encima del N95. La finalidad de esto es que el barbijo N95 tiene una duración que puede ser, de acuerdo a la intensidad de uso, de 20 a 30 días, y es de muy alto costo. En cambio, el barbijo quirúrgico se contamina obviamente con cada paciente que entra, y uno al poder descartarlo entre paciente y paciente y ser de bajo costo está protegiendo el N95, que de esa manera dura mucho más. Las antiparras deben ser cerradas para evitar que las partículas que andan flotando en el aire tomen contacto con la mucosa conjuntival. Una máscara facial para proteger también la piel del rostro de las gotas más grandes y, por supuesto, guantes descartables. De todo esto que está acá enumerado, más de la mitad debe ser descartado, ¿sí? Entonces, esto debe ser considerado tanto el uso del filtro como el uso del equipo de protección personal como un costo agregado a hacer pruebas de función pulmonar. Y, por supuesto, quedará al criterio de cada una de los centros o de las personas que estén haciendo estas prácticas, si realmente al día de hoy es económicamente válido hacer esto o en realidad es más válido no hacer pruebas. Pero cada tanto aparecen estas noticias que nos hacen replantearnos mucho de lo que uno viene leyendo y escribiendo, como por ejemplo este metaanálisis de Cochrane que habla sobre la utilidad o la eficacia del equipo de protección personal para prevenir las infecciones por fluidos contaminados. Lo cierto es que la evidencia que hay es realmente muy mala. Primero porque todas las pruebas están basadas en si aparecen gotas fluorescentes después de que el paciente o de que el voluntario es salpicado con gotas fluorescentes, si aparecen gotas con el equipo de protección personal. Obviamente sí aparecen, tanto con equipo completo como con equipo incompleto. También es muy dependiente del nivel de capacitación que tenga la persona al momento de vestirse sin contaminarse. Entonces, la verdad que la evidencia está agarrada con alfileres para esto. Y después, noticias como esta, donde la OMS no encontraba pruebas de contagio del virus por contacto con objetos. Esto rápidamente borraría de un plumazo todas las recomendaciones de eliminar todos los elementos del laboratorio pulmonar, las revistas, los pósters, etc. Pero lo cierto es que aún, a pesar de no encontrar evidencia, la propia OMS dijo que por el momento se siga haciendo la desinfección de superficie de la misma manera porque no están seguros de si igual no hay contagio a través de superficies, a través de fomites. Por lo tanto, la situación actual es que por más que sea costoso y que sea engorroso, sigue siendo conveniente hacer las pruebas vestido de astronauta. ¿Quién corre riesgo?
Esto es algo que la industria aeronáutica ha implementado desde hace décadas, básicamente porque los aviones tienen una lógica que no tiene la medicina, que es que el piloto va arriba del avión. Por lo tanto, los pilotos son casi expertos e ingenieros en todo lo que son medidas de seguridad y son muy prolijos a la hora de hacer el checklist de seguridad antes de despegar, porque su vida corre con ello también. En cambio, en la medicina, adicionalmente, lo que uno ve no es eso, sino que el paciente, cuando se va a hacer un procedimiento, en el mejor de los casos, el médico lo saluda amablemente, le desea suerte y lo espera a la próxima consulta. Y esto en esta situación está cambiando, donde el operador corre tanto riesgo o más incluso que el paciente que viene a hacerse un estudio de función pulmonar. ¿Cuándo y cómo será la vuelta al trabajo? Por supuesto, como ya fue mencionado tempranamente por Hernán, va a haber un antes y un después en las pruebas de función pulmonar respecto al año 2020 y la pandemia de coronavirus. Lo cierto es que en momentos en que la fase epidemiológica del virus sea ascendente, lo más conveniente es restringir la disponibilidad de pruebas, la realización de pruebas y, por supuesto, utilizar la mayor protección posible y en la medida que entremos en fase descendente, empezar a liberar, a hacer cada vez más pruebas y quizás de a poco ir disminuyendo algunas de las medidas de protección. Por supuesto, esto es algo que no se aplica globalmente, sino como va a discutir más adelante Roque Baldasaria, tiene que ver con la realidad epidemiológica de cada lugar. De pronto hay lugares que pueden empezar a flexibilizar sus políticas antes y otros que deben flexibilizarlas mucho después. Lo cierto es que todos vamos a estar tranquilos y seguros cuando llegue la protección de rebaño, que seguramente para Latinoamérica va a llegar antes que la vacuna, pero esto solo si se confirma que se logra inmunidad verdadera, cosa que al día de hoy no está 100% confirmada ante el reporte intermitente de la reaparición de brotes o rebrotes en diferentes países. Así que al día de hoy no hay seguridad, esperemos que la inmunidad sea permanente y que podamos volver a como veníamos trabajando. Así que bueno, eso fue todo, muchas gracias y a cuidarse. Bueno, Santiago, excelente exposición y muy buena la última foto también. Bueno, pasamos a la última charla de la noche, va a estar a cargo del doctor Roque Baldasaria, neumonólogo del Hospital Centro de Salud Zenón Santillán, de San Miguel de Tucumán, y va a tratar sobre diferencias epidemiológicas regionales y laboratorio pulmonar. Roque, cuando quieras puedes comenzar. Muchas gracias, Hernán. En primer lugar, agradecer y felicitar a Juan José, a Javi y a Santiago por las excelentes disertaciones, a vos por la organización y coordinación de esta webinar y a Muriel por el aguante que nos tuvo para poder llevar a cabo esta webinar. Bueno, en sí el objetivo de mi disertación es sobre todo fortalecer las recomendaciones que redactamos con la sección y ver dónde estamos parados cada uno de nosotros en nuestro laboratorio pulmonar en esta pandemia tan dinámica que nos tiene a nosotros en este momento como partícipes centrales. Bueno, el título es Características epidemiológicas regionales y laboratorio pulmonar. ¿Seguimos funcionando igual o cambiamos? Bien, primero hablemos de qué es epidemiología. Bien, su significado deriva del griego epi, que es sobre, demos pueblo, y logos ciencia, o sea, ciencia sobre el pueblo. Hay definiciones, hay un montón. Tenemos la antigua, que es la ciencia de las epidemias, o bien la Asociación Epidemiológica Internacional, que dice que el estudio de los factores que determinan la frecuencia y distribución de las enfermedades en una población. John Gordon, que dice que es la ecología médica, y si ustedes creen que esas son las únicas definiciones de epidemiología que existen, bueno, están equivocados, hay un montón más de definiciones de epidemiología, pero nos quedemos con una, que es el estudio de la distribución de las enfermedades y de los factores determinantes de las enfermedades en las poblaciones humanas, porque la epidemiología en sí habla de los pueblos, de las personas. Bien, primero hay que aclarar y diferenciar que no es lo mismo incidencia que prevalencia, ¿bien? Entonces, nosotros hablamos mucho del pico, de la circulación viral, de incidencia y prevalencia, pero hay que saber diferenciar bien estos dos términos. Incidencia son los números de casos nuevos
sobre la población en riesgo en un periodo determinado. En cambio, la fórmula de prevalencia, la tasa para calcular la prevalencia, es el número existente de casos sobre la población total en un punto en el tiempo. Eso, la prevalencia en sí es una frecuencia acumulada, ¿bien? Estas medidas de frecuencia, tanto la incidencia como la prevalencia, tienen tres tópicos que tienen en su definición. Uno es el caso, otro es la población y otro es el tiempo. El caso, si uno entra a la página del Ministerio de Salud, en la sección o el portal de coronavirus, van a ver que la definición de casos sospechosos se va actualizando cotidianamente. Y esto nos lleva a un posible sesgo, que son los cambios, bien, en la definición, y esto nos lleva a tomar una conducta, sobre todo al hisopar, a los pacientes, porque dependiendo de la definición de casos, yo tomo una conducta de si hisopo o no hisopo un paciente. Bien, así como cambió la definición de caso, cambió la definición de nexo. Entonces, todo eso lleva a que nosotros tengamos posibles sesgos porque es la población que nosotros elegimos para hisopar y para saber si está enfermo o no. Y también va a depender, por ejemplo, de la cantidad y calidad de los hisopos, los métodos de screening que disponemos, porque sabemos que hay algunas regiones que son zonas rojas o calientes, los cuales requieren mucho más métodos de diagnóstico que otros que tienen poca circulación viral. Entonces eso también lleva a determinar la cantidad de estudios que se va a realizar en una localidad con respecto a otro. Nosotros tenemos ahora, hablando del ítem o del tópico de población, que Argentina está dividida bien geográficamente en regiones, región noroeste, noreste, Cuyo, Pampa y Patagonia. Nosotros en la AMR tenemos vocalías que representan a cada una de estas regiones, como podemos ver acá, con sus representantes. Bien, y el objetivo de esta diapositiva en sí es demostrar que si bien tenemos límites geográficos, bien, estos hay que ver cómo se respetan y cómo están conectados unas provincias a otras y hay un traslado continuo de personas, de insumos, de vehículos y por lo tanto el virus se encuentra en circulación. Eso hay que tener mucho cuidado y hay que ver qué tipo de controles se llevan a cabo en cada una de las fronteras. No solamente entre las provincias, sino entre los países. Bien, ¿y por qué llamo yo o pongo a los vocales que tiene cada región? Porque nosotros tenemos que hacer un trabajo en red, o sea, una comunicación intrínseca entre los vocales para poder tomar conductas en conjunto, tener una notificación en tiempo real de la situación de cada una de las provincias, en cada una de las regiones, para estar al tanto y saber y poder llevar a cabo diseños de estrategias para llevar a cabo las pruebas de función pulmonar. Es muy importante que los vocales estén en contacto uno con otros y tener un parte de situación y ver si se pueden aplicar ciertas normas y cuáles no se pueden aplicar según el tiempo epidemiológico en el que se encuentre cada una de las poblaciones. Perdón, me olvidé de poner los vocales de Patagonia. Bien, ¿qué quiero demostrar con esta diapositiva? Que si bien Ciudad de Buenos Aires es la que más densamente poblada está, bien, con una densidad. Esto es el último censo que se realizó en el año 2010, se tiene que hacer uno prontamente, que de 14.450 habitantes por kilómetro cuadrado. Le sigue, aunque ustedes no lo crean, mi querida Tucumán abajo con 64 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea que uno puede tener provincias o localidades o regiones que tengan varias provincias pero que no estén densamente pobladas y otras que tengan localidades pequeñas pero que tengan mucha población. Aunque ustedes no lo crean, Tucumán es más densamente poblada que otras provincias como Córdoba, como Santa Fe. Y bueno, ¿esto a qué va? A que si hay circulación viral en provincias que son que son densamente pobladas, eso va a ver que haya mayor facilidad en la transmisión del virus. Entonces, es lo que está padeciendo ahora Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, que hacer ciudades que tienen alta densidad, hay mucho mayor facilidad en la transmisibilidad del virus, que son los tópicos que hablaron ya Juan José y Javier. Hablamos de tiempo. Bueno, en la izquierda de la pantalla son casos confirmados por provincia. Obviamente los puntos rojos son los que tienen más de 1000 casos. Los puntos amarillos bien claritos son los que tienen menos de 10 casos. Esta diapositiva tiene mucho de relación con lo que dijo Juan José. Este es en el tiempo, vemos
un gráfico de barras que vamos viendo cómo va aumentando la prevalencia a merced de la incidencia, que son los casos nuevos que van apareciendo, cómo va creciendo la curva. Y ahora, en este momento, nosotros no sabemos en qué momento estamos de la pandemia. Si estamos en una fase de ascenso de la curva, como decía Santiago en su última diapositiva, si estamos por comenzar a aplanar, o bien si comenzamos a descender. Por lo que impresiona y por las notificaciones que vamos recibiendo diariamente, estamos aparentemente en una fase de ascenso. Con respecto a los casos notificados por los casos confirmados, el doctor Moncalvo citó a la página de COVID y WHO que era aproximadamente en relación de un confirmado por 3 casos notificados. En la página del Ministerio es un poquito más, es un caso confirmado, son 5 a los notificados. Bien, esta captura de pantalla se hizo en el día de ayer, bien, son 67.184 casos confirmados de los 336.763 testeados o hisopados, y las provincias afectadas son 24. Bien. Perfecto. Bueno, el podio se lo llevan, como verán, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires en primer lugar con 33.308 casos confirmados, Cava con 27.933 y Chaco del NEA, bien, con 2.091 casos. Al último se encuentra Catamarca, que tiene un caso que se confirmó hace poco, que Catamarca pertenece al NOA, y hay localidades, y hay provincias, mejor dicho, que tienen menos de 100 casos, como son Tucumán, La Rioja, Formosa, y las que se encuentran en la parte inferior del gráfico. Pero esto cabe recalcar que desde el Ministerio ya figura, vamos a ver más adelante, estas 3 provincias como zona de circulación viral. Bien, esta diapositiva que voy a mostrar ahora es en sí, es una encuesta que se realizó dentro de la sección y vamos a valorar, o voy a mostrar 3 puntos y luego lo vamos a comparar con otra encuesta que se realizó en el NOA, bien, que es la región a la cual yo pertenezco. Una de las preguntas era si se realizó pruebas funcionales respiratorias desde el 1 de abril. En la sección contestaron que el 55% realizó pruebas funcionales respiratorias. Bien. De estas respuestas pudimos sacar que el 60%, un poco más, el 65%, al momento de hacer la encuesta, contaba con filtros biológicos. Y esto nos pareció a nosotros, por lo menos a mí, cuando preparé esta charla, muy bueno, porque no es lo mismo boquilla que filtro biológico. Generalmente en los laboratorios pulmonares, por cuestión de costos, se utilizan muchas boquillas. Y ya habló Santiago de la importancia del filtro, bien, a diferencia de la boquilla, ya que evita la propagación de la saliva y la contaminación. Entonces, ya que tengamos en el momento de inicio de la pandemia disponibilidad de filtros, es muy bueno y habla bien de los laboratorios pulmonares. Si bien de ese 60%, el 30% decía que tenían filtro, pero no sabían si podían adquirir nuevos filtros en los 6 meses, eso iba a depender ya de la oferta de demanda que íbamos a tener y depende mucho también de los laboratorios que proveen los insumos para nosotros. Otra pregunta también que se hizo, es la pregunta 8 en este caso, en el caso de que usted decidiera continuar haciendo pruebas funcionales durante la pandemia, ¿cuáles son las medidas que usted tomaría? Y fíjense que las que más votaron son considerar suficiente que el paciente no tenga o no presente criterios clínicos de casos sospechosos antes del estudio y utilizar elementos de protección personal o EPP y medidas adicionales de higiene como si tratara de un caso sospechoso y utilización de filtro antimicrobiano aprobado por el representante del equipo en todos los casos. Bien, hay un pequeño porcentaje que solamente quería usar medidas de bioseguridad, otros medidas de bioseguridad estándar adicionales como por ejemplo mamparas, tabiques y un pequeño porcentaje de hacer PCR 24 o 48 horas antes de realizar las pruebas funcionales. Esta respuesta puede estar sesgada porque no todos tienen acceso a la realización de hisopados. Entonces, esta respuesta puede verse limitada porque no todos aquellos que trabajan en un laboratorio pulmonar tienen acceso, ya sea en la parte pública o en la parte privada, de hisopados. Bien, en cuanto a la encuesta que se llevó a cabo en el NOA, bien, de pruebas funcionales, donde
la realizaron el doctor Sebastián Leiva, Ramón Rohan, Stock y yo. Los resultados de la encuesta del NOA fue del 1 de junio de este año. Bien, y preguntamos lo mismo. Si usted realizó o solicitó pruebas funcionales pulmonares desde el inicio de la cuarentena, que fue el 20 de marzo, acá solamente el 34% de los encuestados, que fueron 25 respuestas de 72 posibles, pusieron que sí. De estos, ¿qué estudio realizó? Bueno, la mayoría espirometrías, obviamente, solamente uno hizo difusión de monóxido de carbono y test de caminata 6. Volúmenes por pletismografía y test de ejercicio cardiopulmonar no se realizaron, y eso coincide mucho con las recomendaciones que se publicaron en nuestra sección, en donde quedaban limitados esos estudios a situaciones muy especiales o bien tratar de diferirlos si era posible. Otra pregunta que usted hizo fue, para las espirometrías, ¿utilizó filtros antimicrobianos? Y para nuestra gratitud, el 70% sí los utilizó. Entonces, eso coincide con los valores de la encuesta que hicimos con la sección fisiopato, que era un 65% tenían filtros, nosotros un 70%. O sea, eso habla bien. Y ahora, durante la espirometría, ¿el operador utilizó elementos de protección personal nivel 3? Bueno, acá, lamentablemente, predominó el no, con un casi 60%. Y eso hay que tener cuidado, porque sabemos ya con la charla que dio Javier y con la disertación de Santiago, que estamos expuestos a contagiarnos nosotros y los pacientes y los técnicos si no tenemos medidas de bioseguridad y elementos de protección personal correspondientes para llevar a cabo las pruebas. Y ahora esta pregunta, que era ¿dónde realiza usted habitualmente? El 88% contestó en la parte privada. Bien. Solamente un 4% a la parte pública y un 8% en ambas partes. Y esto posiblemente se deba a que en la parte privada uno tiene una sala de espera, bien, con una capacidad para tener distanciamiento social entre los pacientes, poder programar los turnos y distanciarlos más. No es tanto en el hospital, uno le dice a un paciente venga a tal hora y el paciente viene a la hora que puede asistir, porque es la realidad que vivimos habitualmente en el hospital. La disponibilidad de elementos de protección personal también uno muchas veces en los hospitales no hay, y uno en la parte privada los puede conseguir, los puede comprar, y los filtros antimicrobianos que, hablando con muchos colegas que hacen pruebas de función pulmonar, en los hospitales muchas veces hay escasez, y en la parte privada uno puede disponer porque los tiene que comprar. Por eso es que uno puede realizar esas pruebas. Entonces esa respuesta está más que todo asociada a que tenemos los insumos, los EPP y los filtros en la parte privada. Esto son unas imágenes que yo quiero agradecer a la doctora Anne Stock, que me posibilitó las mismas. Ella, desde el primer momento, fue una de las mentoras, hay una foto de ella, de su instituto. Ella puso una propuesta superadora desde el primer momento de los primeros casos que se daban en Buenos Aires con las medidas de bioseguridad. Ahora bien, estas medidas de bioseguridad, esto es una mampara, ella la puso, la Bock Stock, creo que era la que le puso ella, para la realización de pruebas funcionales. Acá vemos, a la izquierda una espirometría y a la derecha difusión de monóxido de carbono. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos es el costo-beneficio. Bien, ¿quién afronta los costos? Porque es verdad que nos aseguramos una mayor bioseguridad con todos estos elementos, al tener mamparas, al tener los elementos de protección personal nivel 3, al tener los filtros antimicrobianos, les brindamos seguridad al paciente de que no haya infección cruzada y nos aseguramos nosotros también de no contagiarnos. Pero el costo que tiene es muy amplio, es muy grande, y ¿quién se hace responsable del costo? Las obras sociales, el paciente, nosotros como médicos, los técnicos. Entonces, ahí viene también el punto de quiebre en este sentido. Por eso me pareció, primero, por un lado, muy valedero la propuesta superadora que siempre propuso Ana en la región, y por otro lado, para ver la dimensión del costo-beneficio a la hora de realizar las pruebas funcionales. Bueno, haciendo un pequeño parate y hablando en sí propiamente de lo que trataba la charla, ¿seguimos trabajando igual o diferente? Bueno, lo que nosotros pusimos en las publicaciones, que durante la fase epidémica pico de la enfermedad,
caracterizada por una elevada circulación viral en la comunidad, o sea, por una alta incidencia, se recomienda no realizar pruebas funcionales respiratorias. ¿Bien? Solo podrían considerarse casos excepcionales en los que el examen funcional sea indispensable para una toma de conducta urgente. Y el operador siempre debe usar en todo momento elementos de protección personal, recomendándose el empleo de EPP nivel 3 para la asistencia y contacto físico con el paciente respiratorio. Bueno, los casos van en aumento y eso lo vemos todos los días con la notificación que saca el Ministerio de Salud, con los reportes diarios de casos, en donde estos números seguramente van a ir ascendiendo. Ahora, lo que nosotros nos debemos preguntar en cada región y en cada provincia es, ¿tenemos circulación viral comunitaria? ¿En qué parte de la curva nos encontramos? Y es que estamos ya en una fase ya de epidemia, de propagación y de circulación viral. ¿Contamos con hisopado nasofaringeo para pedir a nuestros pacientes antes de realizar exámenes funcionales respiratorios? ¿Contamos con los EPP y los filtros correspondientes? Bueno, estas son preguntas que nos tenemos que hacer nosotros, plantearnos para poder llevar tranquilidad tanto al paciente y nosotros mismos en el laboratorio pulmonar a la hora de utilizar estas pruebas. Bien, en la página figuran como zona ya definida con transmisión comunitaria la provincia de Chaco con las siguientes localidades, la provincia de Neuquén, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, bien, la provincia de Chaco, la provincia de Neuquén y la provincia de Río Negro. Estas 5 provincias con las localidades que están descritas ya están definidas como que hay circulación comunitaria. En estos casos sí ya está definido de que se tiene que limitar a lo mayor posible las pruebas funcionales, bien, hacer las que sean indispensables, como dijo Juanjo en un momento, por ejemplo, un prequirúrgico de resección de una neoplasia pulmonar, o que tengan antecedentes respiratorios y sean sometidos a anestesias durante tiempo prolongado. A esos pacientes sí debemos tratar de realizarle las espirometrías o el estudio que debamos realizarle. Ahora, esta diapositiva que tenemos acá, en donde nosotros tenemos provincias con baja tasa de casos diagnosticados. Hoy tuve la oportunidad, y agradezco a la doctora Ana Otero de Jujuy, que es del NOA, que ellos eran la provincia modelo en el NOA, en el inicio de la cuarentena tenían muy pocos casos, creo que eran 5 casos durante casi 50, 60 días, y ella me dijo igualmente que estaban sin hacer espirometría, y luego comenzaron a programarse paulatinamente debido a que no había circulación viral. Ellos, al no haber circulación viral, dijeron, bueno, comencemos a hacer de a poco espirometría, sean 1 o 2 por turno, con todas las medidas de bioseguridad, con todos los CPP, como corresponde, pero lamentablemente tuvieron muchísimos casos reportados en los últimos 10 días, en la última semana, ya con notificación y con ya casi certeza de circulación viral. Y hoy le pregunté, doctora, ¿en qué parte de la curva usted cree que estamos? Y ella me dijo, en la parte ascendente. Por lo tanto, me dice, damos marcha atrás a la realización de las pruebas funcionales respiratorias, que hasta hace poco no las estábamos realizando. Abrimos la tranquera, como se dice, comenzamos a realizar paulatinamente y ahora, repentinamente, en unas semanas, tenemos que dar marcha atrás y volver a no realizar pruebas funcionales debido a que estamos en una fase de alta incidencia en su provincia. Entonces, provincia con menos de 100 casos, preguntarse las mismas preguntas. ¿Tenemos circulación viral? Y con estas notificaciones posiblemente no haya circulación viral, sean casos exportados o casos localizados y no tengamos circulación viral. ¿En qué parte de la curva estamos? Y no lo sabemos aún, porque posiblemente estemos sin circulación viral, o bien estamos en la parte ascendente, o estamos en una meseta y capaz que no presenten más casos reportados, o capaz que estamos en la parte descendente. Lo más factible es que las provincias que no tienen circulación viral todavía no estén en una curva de ascenso. Pero bueno, a Jujuy le pasó que de no tener circulación viral a una semana a tener alta circulación viral y estar en una curva ya ascendente. ¿Contamos con los hisopados nasofaringeos para pedir a nuestro paciente? Bueno, Tucumán por lo menos tiene establecimientos públicos y privados para llevar a cabo los hisopados. Sé que hay provincias que solamente se basan en los hisopados que se pueden realizar en los establecimientos públicos. ¿Y contamos con los EPP y filtros correspondientes? Bueno, lo bueno es tomar como ejemplo la encuesta que se hizo en el NOA, en donde había casi un 60% de médicos que no la realizaban
con los EPP correspondientes y la sección de fisiopatología que establecían que sí se estaban haciendo con los EPP como correspondían. Entonces, estas preguntas son las que nosotros nos tenemos que llevar a casa y a nuestro laboratorio pulmonar para saber si estamos en condiciones y en qué forma llevamos a cabo las pruebas funcionales respiratorias. Bueno, muchas gracias por escucharme y ha sido un placer compartir con ustedes estos minutos. Bueno, Roque, felicitaciones por tu charla, ha sido muy interesante, muy clara y supiste manejar muchos datos. Bueno, antes de pasar a la sesión de preguntas, voy a ceder la palabra a la doctora Susana Luning, presidenta de la AMR, que quiere hacer unos breves comentarios. Doctora, adelante. Hola Hernán, ¿me escuchan? ¿Hola? Claramente. Sí, lo escuchamos. Bueno, perfecto. Sí, muy bien. Bueno, Muy primero, buenas noches a todos, buenas noches y muchas gracias a los que nos están escuchando por asistir un viernes. Unas gracias especiales a la sección de fisiopatología y laboratorio pulmonar, porque, bueno, este webinar claramente ha sido imperdible y generó muchísima expectativa. Tienen un altísimo rating y se lo merecen porque por la generosidad con que han compartido esta información que de verdad inapreciable. Muchísimas gracias, impecable. Así que bueno, felicitaciones, gracias, quizás los necesitemos de nuevo porque esto es cambiante y voy a tomar algunas cosas que decía Roque para desafiarlos, digamos, porque bueno, primero felicitar al NOA porque realmente los resultados de la encuesta con un 60% de respondedores que tenían filtros al comenzar la pandemia o al principio es una cifra alta, no creo que se repita en todo el país, así que bueno, felicitaciones. Y tomar una cosa de lo que él empezó, él dijo que, bueno, con los vocales, se podía trabajar los vocales de esta comisión directiva, la verdad que están participando muy activamente y también con mucha responsabilidad y compromiso, pero es probable que necesitemos de la sección, más allá de la comunicación de los vocales de las regiones, porque quien marca los números, digamos, de la evolución de la pandemia es la estadística y el comportamiento epidemiológico, y quizás sería útil abusar de vuestra generosidad y a lo mejor esta comunicación con los vocales de decir, bueno, en esta región es más fácil volver a hacer pruebas funcionales y en esta menos. Así que, bueno, muchísimas gracias. Inapreciables los que nos han compartido hoy y voy a dejar el lugar a las preguntas. Y esperamos contar con ustedes de nuevo, probablemente en un tiempito, para ver cómo podemos adaptar las recomendaciones a la realidad que va cambiando. Gracias, Muy Susana. bien. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas. La primera va a ir dirigida al doctor Brea Folco y esta pregunta se repite en varias oportunidades. La pregunta es si hay alguna experiencia en la utilización de filtros EPA o luz ultravioleta en los casos que no hay posibilidad de ventilar al exterior. Bueno, en general, todo lo que tenga que ver con la utilización de filtros EPA es controvertida, incluso porque hay publicaciones que han aparecido últimamente donde estos filtros EPA podrían contaminarse, así que no es una práctica que nosotros recomendemos de instalar filtros EPA en los lugares. El tema tiene que ver, digamos, con la utilización de luz ultravioleta ahora y eso sí está bien para decontaminar el laboratorio pulmonar o el ambiente de trabajo, ya sea un consultorio también pueden utilizarse, pero requiere un tiempo. Entonces, eso muchas veces no es posible de hacer entre paciente y paciente. Ninguno de los dos procedimientos sí, lo que hace es disminuir la necesidad de ventilación.
Si nosotros contamos con ventilación, lo que hacemos es disminuir la carga de partículas que pueden estar dando vuelta en el ámbito de trabajo, justamente porque esas partículas tienden a dispersarse. La desventaja que lo hacen es en forma errática, entonces si tenemos, digamos, en un lugar que está cerrado, nosotros no podemos garantizar que se hayan deposicionado tampoco y que cuando abramos la puerta del consultorio esas partículas no salgan al pasillo o a la sala de espera. Así que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta de que esas partículas deben ventilarse hacia el exterior para justamente diluir la carga de partículas en la atmósfera, así que en el caso de contar justamente con ventanas. En el caso de contar con sistemas cerrados, digamos con lugares de ámbito de trabajo cerrado, sería conveniente contar con equipos de extracción hacia el exterior que puedan volcar justamente esa extracción a áreas seguras, donde no estemos contaminando a ninguna otra persona u objeto que puedan otra vez reiniciar el círculo de la infección. Esta es una pregunta para el doctor Arce. ¿Qué opinión le merece la prueba broncodilatadora? ¿Es factible y segura realizarla? Bien, es un tema porque una cosa que no se mencionó es, el paciente tiene que estar en todo momento con el barbijo colocado y bajárselo o descubrirse el rostro únicamente al momento de hacer cada una de las maniobras para luego volver a recolocar el barbijo. Esto, por supuesto, para disminuir la aerosolización de partículas durante la respiración o la misma habla. Lo cierto es que cuando el paciente sopla en el espirómetro tiene el filtro donde impactan todas las partículas, pero al hacer la expiración a volumen residual previa a cada una de las 2 o 4 inhalaciones, según si es niño o adulto, para el broncodilatador, no tiene un filtro como barrera, por lo tanto, ahí es casi imposible prevenir eso. La sugerencia es que si no es indispensable hacer prueba broncodilatadora y no va a cambiar en este momento una conducta clínica, intentar prescindir de ella. Y si es necesario, bueno, también el propio operador está completamente protegido, pero hay que saber que la cantidad de partículas que van a quedar aerosolizadas va a ser mayor que si no hace una prueba broncodilatadora. Y a eso hay que sumarle que por supuesto el paciente va a soplar el doble de veces adentro del laboratorio, son las maniobras pre y las maniobras post broncodilatadores, y el otro detalle es que durante el tiempo que media entre una fase y otra, ni el paciente ni el operador deberían abandonar el laboratorio o el consultorio. No se puede hacer la práctica a la cual todos estamos acostumbrados para optimizar tiempos de intercalar pacientes mientras espera la acción del broncodilatador, ya que cada vez que un paciente sale hay que descontaminar todo y cambiarse el equipo de protección personal. Por lo tanto, a menos que uno esté dispuesto a hacer ese trabajo, pero por otra parte también hay que dejar media hora libre el laboratorio para que se ventile adecuadamente, con lo cual ya estamos excediendo la ventana de tiempo para broncodilatador. Así que lo más lógico es tanto operador como paciente encerrados adentro del consultorio del laboratorio durante el tiempo de acción de broncodilatador. Eso está bien descrito en las recomendaciones que escribimos, Santiago, tal como lo mencionaste, así que no sé de quién vino la pregunta, pero pueden encontrarlo. Santiago esa parte la escribió con muchísima dedicación, detalle y con mucha justificación bibliográfica y metodológica. Siguiente pregunta. ¿Los filtros bacteriológicos han llegado para quedarse? ¿Qué eficacia tienen? Adelante, Santi. Bueno, ok. A ver, lo cierto es que la eficacia es la que reporta el fabricante. Hay algunas experiencias, algunas publicaciones donde se han testeado los filtros. Todos manifiestan tener una eficacia en la filtración de bacterias superior al 99,9%, lo cual es relativamente fácil.
y una eficacia en la filtración de virus superior al 97-98%, ya que los virus, al ser partículas más pequeñas, son más difíciles de filtrar. Lo cierto es que al día de hoy no sabemos. Creo que lo más sensato es seguir haciendo pruebas con filtro hasta que todos estemos lo suficientemente tranquilos, como por ejemplo para trabajar o circular por la calle sin barbijo. Pero mientras tanto, creo que la inversión está justificada y va a haber que seguir haciéndolo. Entiendo que es un aumento de costos que hace más engorrosa la calibración y complica más todo el trabajo, pero es la situación por la que estamos pasando todos. Yo quería agregar un comentario a eso que dijo Santiago y quiero invitarlo también a Javier a hacer algún comentario al respecto. Hace una semana, algo poco más de una semana, participamos con Javier también de un encuentro vía web con gente de laboratorio pulmonar de otros países, incluyendo países europeos, en función de programas de capacitación. Y allí yo mismo, no sé qué te pasó a vos, Javier, pero yo mismo me sorprendí de la necesidad de reafirmar el uso de filtros antibacterianos para las pruebas funcionales respiratorias, algo que tal vez uno desde estas latitudes daría por sentado en países de alta vigilancia sanitaria europeos. Sin embargo, la llegada de esta pandemia reafirma la necesidad del uso de filtros aún en esas condiciones. ¿No es así, Javier? Tal cual, sí, llama la atención. Justamente uno siempre toma como ejemplo países del hemisferio norte, dada su potencialidad económica y su bienestar, que es un poco superior en algunos sentidos al nuestro, y la realidad es que nos encontramos con que justamente estaban haciendo un uso importante de la reafirmación de los filtros en las pruebas de función pulmonar. Yo creo que un poco con lo que le preguntaban recién a Santiago, los filtros me parece que han llegado para quedarse. Me parece que es alto el costo, probablemente vamos a tener que de alguna manera ver cómo se ubica ese costo entre el prestador, entre las personas que son pagadoras de los servicios de salud. Veremos eso cómo quedará de alguna manera. Capaz la sociedad va a tener que, en una de esas, obtener algún tipo de presentación en pos de la afirmación de la necesidad del uso de filtros. No sé, estoy pensando en voz alta. Pero me parece que los filtros se han instalado y deben ser utilizados. Es muy importante, ya que justamente previenen en gran medida la formación de estos aerosoles de los que yo les hablé. No podemos garantizar que igualmente prevengan absolutamente todos los aerosoles, en el sentido de que a pesar de hacer todas las cosas bien, igualmente el ambiente requiere de limpieza y ponerse obsesivos, digamos, en pos de evitar que la pandemia continúe. Esta pregunta la hago yo y es para que la responda cualquiera. Quería saber si será viable de aquí en más seguir realizando espirometrías en consultorio, digamos, en un ambiente externo al laboratorio pulmonar, si es viable por un tema de costos, de intervalo entre estudios, entre pacientes. ¿Qué les parece? Creo que en un primer momento va a ser complicado y que probablemente sea un momento difícil para todos los colegas neumonólogos seguir trabajando como lo hacíamos en los consultorios. Creo que hay que tomarse una pausa y pensar que, digamos, esto es una realidad y es necesario de alguna manera incorporar lo que comentaba recién antes, pero que no es hacer un paso difícil. Estamos todos de acuerdo que va a ser muy complicado. Sí, me permito agregar a eso que, a ver, si bien nosotros venimos del ámbito de mayor complejidad de los laboratorios pulmonares, lo cierto es que el riesgo no es solo dentro de un laboratorio pulmonar, esto es extensible a cualquier otra prueba de función pulmonar, como una espirometría, una ventilación voluntaria máxima, una capacidad vital lenta, cualquier prueba que se pueda hacer en consultorio o en ámbito laboral,
tiene el mismo riesgo, por lo tanto las precauciones y cuidados que hay que tomar son exactamente los mismos. Es posible que con el correr de la inmunización y que la pandemia vaya cediendo, podamos volver a intercalar pacientes y liberalizar algunas cosas. Creo que desembarazarnos del filtro, si alguna vez sucede, va a ser de las últimas cosas que vamos a hacer. No te olvides del dato, perdón, Juanjo, Sí, que, no, por ejemplo, perdón. que en el NOA casi el 90% lo hacía en el ámbito privado. O sea, Claro. llámese consultorio, llámese laboratorio pulmonar propiamente dicho, así que depende la región y obviamente ustedes están mucho más comprometidos que nosotros, y hablamos todos los días nosotros cuatro, y su situación no es lo mismo que la nuestra en Tucumán. Bien, entonces eso también hay que tener en cuenta. Sí, yo quería agregar el hecho de que las espirometrías en consultorio se han transformado en una especie de desafío en esta epidemia como resultado de esta circulación viral tan agresiva, tan extendida, pero sin embargo me parece que no debemos bajar los brazos. Creo que esta epidemia nos ha enseñado a reconsiderar muchos aspectos de la bioseguridad de las pruebas funcionales respiratorias y creo que hay que tomar los elementos positivos de eso. Creo que si se siguen algunas normas bastante esenciales respecto de la evaluación clínica de los pacientes, respecto de la potencial accesibilidad al hisopado para detección del virus en tiempo y forma, o en su defecto de la minuciosa examinación del caso clínico y de sus contactos y el uso de elementos de protección personal, las pruebas funcionales respiratorias son factibles y son factibles en casos específicos. Probablemente estemos postergando ahora los controles habituales de enfermedades conocidas, en donde la espirometría, por ejemplo, era un elemento más de juicio, pero no era el elemento central a partir del cual nosotros decidíamos modificar la terapia para tratar el asma o para tratar la EPOC. Creo que este es un paso más muy semejante en algunos aspectos, aunque mucho más brusco y mucho más extendido en el mundo que el que tuvimos con la epidemia de H1N1 hace 10 años atrás. Esa epidemia nos golpeó también muy fuerte, pero en lo que yo recuerdo es que hizo mejorar sustancialmente los controles epidemiológicos, los controles de bioseguridad en los laboratorios de función pulmonar, incluyendo el del Ferrer. Y sin embargo mejoramos esos controles y antes de esta epidemia estábamos haciendo muchos miles de estudios por año con una seguridad muy, muy alta, muy elevada. De manera que, de nuevo, yo creo que esta epidemia es un desafío para trabajar en mejores condiciones, pero de ninguna manera para negar o abandonar las prácticas de función pulmonar tanto en el ámbito privado como hospitalario. Vamos con la próxima pregunta. ¿Consideran la técnica de oscilación forzada, perdón, esta es para Javier, ¿consideran que la técnica de oscilación forzada puede garantizar mayor seguridad para el ambiente en general y prevenir mejor la contaminación cruzada? En realidad es complicado, digamos. Me parece, digamos, en este momento depende, me parece, del equipamiento, si pueden o no utilizar filtros. En general, algunos de los que tuve en algún momento se podían utilizar sin problemas, pero el inconveniente está en que, no sé, de repente lo que es la limpieza en sí del equipo de oscilación forzada. La verdad que no tengo en este momento en mi haber alguno como para poder decir que se desmonta totalmente y se puede limpiar. Creería que lo desmontable es de alguna manera resterilizable
Así que creería que en principio, tomando todas las precauciones, podría llegar a ser utilizado. Pero por otro lado, también la ventaja que tiene es que la oscilación forzada lo que hace es que el paciente requiera hacer respiraciones a volumen corriente, que eso garantizaría generar flujos más bajos. No obstante, tienen un tiempo un poquito más prolongado, digamos. Sería como una MBB capaz lenta, digamos, como para decirlo de alguna manera, ¿no? De poca amplitud, pero sostenida la ventilación. No sé, la verdad es que no tengo tanta experiencia. Quizás podríamos preguntar a alguno de nuestros colegas chilenos y tratar de ayudar al colega que está haciendo la pregunta. Puede mandarme la pregunta por mail, trataremos de averiguar un poco más. El otro problema es que no es una práctica fuerte dentro de lo que son las pruebas de función pulmonar, digamos, no es de estas prácticas divisorias de aguas. Si bien puede ayudar y colaborar en el seguimiento de algún paciente, no es tan fuerte para tomar decisiones como sí lo son la espirometría o la difusión de monóxido de carbono, algo parecido a lo que sucede con los volúmenes pulmonares. Sí, al menos en lo que respecta a los adultos, no es una práctica que se utilice ampliamente en nuestro país. Sí se utilizan en pacientes de población pediátrica, que bueno, también ellos tienen algunas peculiaridades respecto a la pandemia de COVID. Así que bueno, capaz eso habría que preguntar a alguno de los pediatras también. La siguiente pregunta es si harían alguna recomendación particular con respecto al uso de PP en ciudades donde no hubo casos de COVID. Sí, a ver, Perdón. es muy difícil, a ver, es lo que nosotros planteamos cuando comenzamos y dábamos el tema, que teníamos el miedo de decir, bueno, capaz que toman la webinar como una prueba así, de decir, bueno, esto nos da la posibilidad o la potestad para decir, bueno, nos dan la autorización de hacer tales estudios sino EPP o sino filtros. La verdad que a pesar de que no haya demostrado circulación viral, el hecho de usar los filtros biológicos y los elementos de protección personal, a ver, los filtros biológicos ya están demostrados desde hace mucho tiempo que se tienen que usar. Tiene que ser de la práctica diaria el uso de filtros, que ahora se ven potenciados por el tiempo de la pandemia que estamos pasando. Pero el hecho de usar filtros se debe usar siempre. Y los elementos de protección personal también hacen al cuidado nuestro. O sea, uno no sabe con qué paciente está al frente. Eso es lo que hablábamos hoy, junto con la doctora Otero de Jujuy, que hasta hace poco ellos hacían con tranquilidad, porque no había circulación viral, y hoy tuvieron que dar un paso atrás porque ya sospechan de todas las personas que han tenido contacto. Entonces, uno no sabe con quién está parado al frente. Entonces, tenés que protegerte, y al mismo tiempo proteger al paciente y al que sigue después de ese paciente, usando todos los elementos de protección personal disponibles y los filtros. Así que la respuesta para mí es esa. Era lo que yo tenía miedo y era una de las cosas cuando yo comencé a armar la clase, que gracias a los chicos me dieron 48 horas para armar la clase, muy agradecido, que le decía, tengo miedo de que tomen esta webinar como una base para decir, bueno, hacemos sin EPP o hacemos sin filtro porque no tenemos circulación viral y según lo que dijeron en la webinar. No, pero por eso dije como objetivo es fortalecer y digamos, reafirmar lo que nosotros pusimos en el documento que redactamos, usar los EPP y usar los filtros, como debe ser. Quizás con algo que comentaba recién Santiago, que probablemente lo último que se vaya, el momento de descomplejizar, si lo podríamos poner, sean los filtros y antes se vaya el equipo de protección personal, quizás entre medio del equipo de protección personal y los filtros se quede la máscara facial, se quede el barbijo, quizás para prácticas como por ejemplo el test de ejercicio cardiopulmonar, por ejemplo, donde hay mucha cantidad de potencial aerosol dando vuelta. Me parece que, digamos, no es tan sencillo responder, como comentaba Roque, esto se saca, esto no se saca, las ciudades que tengan menor circulación, esto no se usa o esto sí se usa. Me parece que en el momento en el que estamos hay que ser muy prudentes. Nosotros podemos transformarnos en potencialmente transmisores de la enfermedad, así que tenemos que ser muy precavidos en este momento. Absolutamente. Si pude hacer un comentario, Hernán, perdón. Adelante. Perdón, Santiago. No, justamente un comentario respecto de los elementos de protección personal. Yo creo que no hay que olvidarse que
como dijo recién muy bien Javier, el personal de salud es parte de la población del riesgo, es parte del denominador de la incidencia de la enfermedad. Nosotros estamos muy expuestos y somos parte de esa población en riesgo. Y no olvidarse del siguiente elemento. El PCR obtenido a través del hisopado nasofaringio tiene obviamente una altísima especificidad, pero su sensibilidad está alrededor del 70%. De manera que hay un 30% de casos en donde puede ser negativo y, bueno, aún estar presente el virus. Este es el motivo fundamental por el cual se propone el uso de elementos de protección personal tan estrictos, sobre todo en situaciones en donde la epidemiología local sugiere una alta circulación viral o cuando la tasa de casos está creciendo significativamente. Las opciones para ir deshaciéndonos de esas condiciones se verán en las próximas semanas o en los próximos meses y seguramente van a tener también amplias diferencias regionales. Entonces, no creer que aún que con una PCR negativa estamos a cubierto de la posibilidad de diseminación viral durante la prueba. Exacto. A ver, esto a título personal, pero creo que si en la ciudad donde yo vivo de pronto se liberan las políticas como para que la gente pueda caminar por la calle sin barbijo, creo que ese sería el día que yo propondría no utilizar equipo de protección personal. Pero si se recomienda usar barbijo para circular por la calle es porque hay alguna sospecha de que sigue habiendo virus circulando y que este puede ser expulsado con la respiración. Por lo tanto, creo que el riesgo sigue estando. Y a esto hay que sumarle lo que había comentado Juanjo, que yo sé que con esto le estoy dando pie para que discuta, que es el tema del potencial subdiagnóstico que puede haber en algunos lugares por la baja tasa de hisopado sistemático. Entonces, a lo mejor hay ciudades o provincias o regiones que tienen muy baja circulación reportada, pero que eso no se corresponde con lo real. Y ahí hay que recordar que la principal persona en riesgo durante estas pruebas no es el paciente que viene después, es el propio operador que respira lo que soplan los 5 o 10 pacientes que ve a lo largo del día. Por eso hablaba yo en mi presentación del sesgo de los hisopados. Eso es lamentablemente así. Bueno, creo que estos últimos comentarios son un digno cierre para la jornada. Habiendo terminado con la sesión de preguntas, quiero felicitarlos a los cuatro. La verdad que ha sido un lujo para mí poder participar de este evento. Quiero agradecerle al público también por la amplia participación que tuvo. Y hay una catarata de mensajes de felicitación que serán transmitidos a cada uno de los expositores. Si quieren decir algunas palabras finales, tienen el micrófono. Bueno, rompiendo el hielo, por supuesto, gracias a todos, gracias a la Asociación de Medicina Respiratoria. Ha sido un placer compartir con vos, Hernán, este webinar, porque hemos trabajado juntos codo a codo, a pesar de que vos no has tenido hoy una presentación específica y pronto la tendrás, pero quiero darte las gracias porque tu participación desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista organizativo ha sido muy importante. Y nuevamente, mi agradecimiento personal a Muriel, que ha sido la clave para el éxito de esta transmisión y el éxito de este webinar. Bueno, yo les agradezco por la atención dispensada. Llegamos a una audiencia interesante de casi 170 y pico de personas mirándonos un viernes a las 8 de la noche. Así que bueno, a pesar de ser un momento de la semana alocado, les agradezco a todos por conectarse y perder un ratito de su tiempo personal para prestar atención a esto, que muchas veces les trae cosas que ustedes ya saben,
por sentido común, pero nunca está de más reafirmarlos. Una última cosa, pueden ubicarnos a cualquiera de los 4 en los correos electrónicos por las preguntas que les parezcan que no han podido ser respondidas por una cuestión de tiempo, y con gusto y con un poco más de demora o menos demora las haremos responder para todos. Bueno, gracias por hacernos una alternativa válida a Netflix un viernes a la noche. Bueno, gracias por las preguntas y por la atención, y ha sido un placer. Yo quiero agradecer a Hernán por la logística y a Muriel por la paciencia, y a estos 3 colosos que están compartiendo pantalla conmigo, que son, no sé, los Zeus del laboratorio pulmonar. Son personas maravillosas y muy generosas y que me permiten participar. La verdad que yo, agradecimientos a ellos y obviamente a la gente que se quedó a escucharnos, y bueno, y a mi señora que se llevó los 4 hijos para que me conecte con el internet si no tenía problema con la conexión. Fundamental. Sí, ayer Muriel me estaba matando si no hacía eso. Me sumo a tu agradecimiento para mi esposa. Eso. Tal cual, para las esposas. Y muchas gracias, Muriel, por todo el Muriel. aguante. Pobre Muriel. Y gracias a ustedes, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Bye. Hasta luego.